Entrevistas, historias y anécdotas contadas por los personajes del deporte. Aquí inicia Parlante Deportivo. Amigos de Parlante Deportivo, me da muchísimo gusto saludarlos y pues ya vieron el invitado de esta semana. Me da muchísimo gusto saludar en Querétaro a Carlos de los Cobos. Carlos, te mando un gran abrazo y gracias por platicar con nosotros. Al contrario, Rodrigo, un gusto saludarte y te agradezco mucho la invitación para platicar contigo. Carlos, pues una historia muy interesante, toda tu carrera futbolística, y me gustaría regresarme, como ha sido costumbre en este programa, unos pocos añitos antes. Naciste en Matamoros, tuviste una corta infancia ahí, después te vas a Querétaro, donde realmente están los recuerdos de tu infancia. Platícanos cómo fue esa infancia. Pues una infancia maravillosa porque nací en una familia en donde fuimos 8 hijos, 5 mujeres y tres varones. Lamentablemente fallecieron 2 de mis hermanas. Y una familia como la clásica familia de esa época, ¿no? Muy conservadora, con el modelo clásico de una familia en donde el padre es el proveedor, la madre es la que trabaja en la casa, cuida a los hijos, los educa, los forma. Tuve unos padres maravillosos y lógicamente después, pues, como tú mencionaste, la familia se mueve de Matamoros. Yo soy matamorense, nacido allá en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, una ciudad que es frontera con los Estados Unidos, con la ciudad de Brownsville, Texas. Y cuando yo tenía 6 años de edad, por cuestiones de trabajo de mi padre, nos movimos hasta acá, hasta Querétaro, y aquí fue donde crecí y tengo los amigos de infancia que gracias a Dios aún los conservo. Y bueno, pues llevando una vida lo más a gusto que se pueda, ¿no? Carlos, ¿en qué momento comienzas a jugar fútbol allá en Querétaro de niño? Pues fíjate, te digo que llegamos a vivir a Querétaro y entonces mi padre nos mete a mis hermanos y a mí a una escuela marista, de hermanos maristas, que se llama el Instituto Queretano, que aún existe todavía. Y ahí, bueno, es donde conozco una pelota de fútbol. Cuando entré yo ingresé a segundo grado de primaria y cada vez que había un recreo, ¿verdad? Que íbamos y eran creo que 2 recreos por día, pues nos íbamos a la canchita que estaba en la parte posterior de la escuela, una canchita de tierra a un lado de un frontón, y ahí es donde empecé a desarrollar mi habilidad por el fútbol, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo me fui dando cuenta que pues iba adquiriendo más habilidad y es así como ahí conocí el fútbol, ahí inicié, pues mi contacto con el fútbol. Si te digo la palabra Chief, ¿qué viene a tu cabeza? Pues mi padre, así le decíamos el Chief, pues tuve un padre maravilloso, un hombre con ejemplar, un ser humano como cualquiera que pudo haber cometido errores, pero un buen padre, un hombre muy responsable. Entonces, así le decíamos el Chief. Y una parte muy importante de tu padre para tu acercamiento al fútbol. Totalmente, Rodrigo. Yo siempre cuando platico mi historia de cuando la viví como americanista, pero yo nací americanista porque mi padre era un enamorado del deporte y sobre todo del fútbol. Mi padre fue realmente un atleta. Y entonces yo tuve mucha relación con mi papá, mucha empatía con mi padre y siempre veía los partidos de fútbol cuando jugaba América, lo acompañaba yo en esos partidos y es así como yo también me hice americanista, debido a que mi padre fue americanista. Y él siempre cuenta una anécdota que hasta que no conoció a una mujer que se llamara América, no se casaba. Mi madre se llamaba América, en paz descanse, y mi hermanita también, que falleció también, la hermana mayor, también se llamaba América. Entonces, él hacía enojar a los antiamericanistas porque les decía, yo soy tan americanista que hasta que no conocí una mujer que se llamara América no me casé. Claro, coincidencias que tiene la vida. Tu madre que hace poco falleció, Carlos, te mandamos un abrazo. Y pues Gracias. por ahí surge ese amor
el amor de tus padres y después trae el amor al América de tu parte. ¿Cómo no? Sí, no, yo fui americanista siempre. Mi ídolo siempre fue el maestro Reynoso, el maestro Carlos Reynoso. Entonces tú te imaginarás cuando yo ya vivo ese proceso y llego al Club América, las sensaciones que yo tenía los primeros días eran increíbles, ¿no? Es decir, a veces pensaba que no estaba viviendo una realidad, pero la verdad es que pues Dios fue muy generoso conmigo, ha sido muy generoso conmigo y eso el haber vivido ese proceso junto a tanta gente que admiré, porque cuando yo empecé a entrenar con el primer equipo, pues estaba al lado mío el maestro Reynoso, estaba Hugo Enrique Quise y el Popeye Trujillo, Javier Sánchez Galindo, el Pichojos Pérez y muchos más, ¿no? Entonces, esos jugadores que yo había visto hacía apenas algunas semanas antes, ahora resulta que yo estaba al lado de ellos, pues era como un sueño. ¿Cómo se dio, Carlos, esa llegada de estar jugando en Querétaro, en el profesionalismo, a llegar al América en el 78-79? Fíjate que se dio de una manera casual el hecho de que acuérdate que en esa época, bueno, tú no te acuerdas, pues tú yo creo que todavía no habías nacido, ¿no? Pero en esa época solamente existía primera, Rodrigo, primera, segunda y tercera. El equipo Gallos Blancos, que era el equipo en el que yo empecé a jugar profesionalmente aquí en Querétaro, que era una franquicia diferente a la de hoy, era de los equipos, digamos, de más tradición en la segunda división. Entonces, empecé a jugar, viví mi proceso de niño, adolescente, joven, selecciones del estado representando al estado, en los nacionales, todo eso, y llegó un momento en que el club Gallos Blancos me volteé a ver, ve que era un chavo que tenía ciertas condiciones, y entonces es como me invitan y me integro a Gallos Blancos. ¿Qué sucede? Al año, desde más o menos año y medio, 2 años de haber ingresado, porque empecé muy joven, 16 años prácticamente, hay un parón en la segunda división debido a alguna situación y entonces aprovecha el club Gallos para invitar a don Alejandro Scopelli del Club América. Don Alejandro Scopelli había sido era un señor ítalo-argentino que había jugado profesionalmente al fútbol, había sido técnico de varios equipos, había dirigido en Portugal, etcétera. Era un personaje, don Alejandro. Cuando él se vino a México, a América lo trajo y era muy amigo de Panchito Hernández, del señor Hernández, y él estaba como asesor del club. Es así como Gallos Blancos contrata a don Alejandro Scopelli para que viniera esa semana en que paró la segunda división, para venir a trabajar con nosotros, a darnos algunas charlas, a trabajar en el campo con nosotros, etcétera, etcétera. Y es así como cuando termina su participación, Rodrigo, con nosotros, se despide después en el último entrenamiento, un entrenamiento por la tarde, lo recuerdo muy bien, se despide de nosotros, nos levantamos, nos vamos hacia el vestidor y entonces me dice, de los Cobos, escucho que me dicen de los Cobos, volteo y dice, ¿me permite un momento? Me acuerdo que me hablaba de usted. ¿Me permite un momento? Sí, entonces me quedé yo, el grupo ya se fue al vestidor, me quedé yo, y entonces me dice, ¿le gustaría algún día jugar en el Club América? Como coincidencia, fíjate, Rodrigo. Le digo, ¿está usted hablando en serio? Entonces, que no le pareció lo que yo decía, ¿no? Dice, yo soy una persona seria, no estoy bromeando, yo veo que usted tiene condiciones, tiene cualidades, yo trabajo para el Club América, estoy como asesor técnico del club y entonces quisiera recomendarle al club que aquí hay un joven que puede tener. Y entonces es así como se da 2 meses después se hace un partido, yo seguía jugando mi torneo con Gallos, se hace un partido que se aprovechó para despedir a un jugador de muchos años en el equipo Gallos Blancos, que jugó siempre en segunda división, una gran persona y un gran centro delantero que se llama Silvano Telles, porque todavía vive Silvano. Pero también la intención era verme jugar, ¿no? Y entonces es así como se juega un partido entre semana aquí, nocturno, jugamos contra el Club América. Tengo toda esa información, tengo todos esos periódicos previos al partido y demás, y juego este partido
Y cuando termina el partido, mi padre, estando en la tribuna, escucha que Panchito Hernández dice: de los Cobos es el número 10, ¿verdad? Y entonces mi papá, que estaba cerca de él, dice: sí, él es mi hijo, el Chief, muy orgulloso, ¿no? Es mi hijo. Ah, dice, entonces ya se presentó con Panchito y me dice: nos gustaría platicar contigo, Rafael, y con Carlos, terminando el juego. Termina el juego y nos vamos. Mi máximo ídolo fue siempre el maestro Reynoso. Entonces, resulta que estamos esperando afuera del estadio. Fue un partido nocturno, con un frío tremendo. El otro día que estuve en casa del maestro Reynoso se acordaba muy bien, dice: qué frío hacía esa noche, ¿no? Sí, hacía un frío tremendo, porque participó, jugué contra Carlos Reynoso, Hugo Enrique Quise, Miguel Ángel Cornero, vivía todavía, en paz descanse, Miguel Ángel Cornero, Pichojos Pérez, todo ese gran grupo de jugadores, ¿no? Y entonces esperamos afuera del estadio y nos vamos a cenar a el único lugar que había, una cafetería que estaba abierta, y nos fuimos a cenar. Pero yo veo salir al maestro Reynoso con Panchito Hernández y dije: ¿qué es esto, no? Era mi máximo ídolo, ¿qué es esto? Y ahí nos subimos en el carro, nos vamos a cenar, y entonces es donde se desarrolla digamos, el acuerdo de integrarme en cuanto yo terminara mi año escolar, porque mi padre me pidió. Yo estaba estudiando leyes, carrera que nunca terminé, pero estaba estudiando en ese momento, y mi padre quería que terminara el año escolar, porque ya estaba iniciado, ya faltaba poco. Y entonces platicamos ahí, nos dice el señor Hernández, Panchito, le dice: Rafael, nos interesa mucho que Carlos se integre a nuestro equipo, le vemos muchas condiciones, cualidades, etcétera. Echándome ciertas porras el señor Hernández, ¿no? Y el maestro Reynoso comienza a hablar conmigo y me explica, porque yo era un volante muy ofensivo, me gustaba tener la pelota, y me dice: tienes que ser un poco más compartido, me lo dijo un poquito de manera decente, tienes que ser un poco más compartido con tus compañeros, pensar más en equipo, etcétera. Ahí me estuvo dando consejos el maestro Reynoso, pues yo volaba, yo soñaba, ¿no?, cuando lo tenía enfrente. Y es así, Rodrigo, que poco tiempo después, el 10 de junio de 1978, me integro al Club América. Llego a entrenar al Club América. Después del entrenamiento vamos a la oficina del señor Hernández, de Panchito Hernández, mi padre y yo, y ahí se cierra el tema de mi contratación. Y fíjate qué coincidencia, 10 de junio de 1978 llego al Club América, y 10 de junio de 1984 es la final que le ganamos a Chivas en el Estadio Azteca. Coincidencia, ¿no? Sí, claro, y además antes de esa final, Carlos, te debuta también un histórico del club como don José Antonio Roca. ¿Cómo no? Bueno, don José era un señorón, ¿no? Un tipo, un caballero, exigente, muy exigente, pero un hombre decente. Me llamaba frecuentemente la atención por el tema de la pelota, que soltara más el balón, etcétera, todas esas cosas. Yo siempre decía que era un hombre adelantado a su época, porque las charlas técnicas previas a los partidos, Rodrigo, que lo hacíamos siempre, lo hacíamos en su habitación, toda la charla en la habitación de él. Todos nos tirábamos en el piso, nos sentábamos en el piso. Me acuerdo que lo hacíamos cuando yo empecé a concentrar con el primer equipo y que debuté en la temporada 79-80, pues nos concentrábamos en el Hotel Lisboa, que está en la avenida Cuauhtémoc, muy cerca del siglo XXI, el Hospital de Seguro Social, muy cerquita de ahí. Ahí es donde concentrábamos. Entonces, antes de irnos al estadio, tiempo suficiente antes de irnos al estadio para el partido, ahí nos citaba en su habitación, nos sentábamos todos y entonces él tomaba un jabón, y empezaba a tirar líneas, ¿no? Y a decir la alineación, las posiciones, etcétera. Y yo te digo que era un adelantado a su tiempo, porque don José nos desmenuzaba perfectamente el rival que íbamos a tener enfrente, y no solamente en lo colectivo, sino también en lo individual. Era un hombre que te decía: mira, te vas a enfrentar a fulano de tal, él es derecho, normalmente le gusta salir para su costado, es un hombre que no regresa, o sea que puedes aprovechar, venir a pedir la pelota porque no te va a... Es decir, te desmenuzaba, te explicaba muy bien,
el sistema o el tema colectivo del rival, pero también a cada uno de los que iniciábamos el partido o iniciaban el partido, también le explicaba el tipo de rival al que se iba a enfrentar en el 1-1, ¿no? Entonces, para mí fue digamos, un orgullo y siempre un privilegio que haya sido don José el técnico que me haya debutado. Número 22 del equipo América, calentando el joven de los Cobos, Carlos de los Cobos. Ese es el nuevo diseño del uniforme de América 1980, el número 22, Carlos de los Cobos, héroe de la Universidad, la medalla de oro. Carlos, ya decías de ese campeonato, pero tienes 3 campeonatos con ese América de los 80s. Qué fácil se dice, pero 3 campeonatos hay que tenerlos. Claro, claro. Fíjate que pasó algo curioso. En ese primer año que debuto, no solamente debuté yo, don José era un hombre que creía en los jóvenes. Nos debutó a varios, debutó a Javier Aguirre, que el Vasco en esa época era un número 9, era centro delantero, un muy buen rematador de cabeza era Javier, pero también debutó Juan Antonio Luna. Juan Antonio debutó 2 partidos, me parece, 2 o 3 partidos antes que yo. Juan era un crack, el cabezón, como le decíamos de cariño, era un crack. Juan era un gran jugador, un tipo que volaba era un volante que jugaba por cualquier sector, tenía mucha calidad técnica, se entraba muy bien con ambas piernas, izquierda o derecha, es decir, él, por ejemplo, cuando llega el Beto Outes, Juan Antonio Luna fue un asistente importante para que él ganara o quisiera tantos goles. Entonces sí fue ese primer año, que fue la temporada cuando yo debuto 79-80 y debutamos varios de nosotros, terminamos de superlíderes del torneo, superlíderes, impusimos un récord de puntos que fueron 57 puntos, Rodrigo, y bueno, pues sí, tuve la fortuna de ser campeón con América 3 ocasiones, también la llegada después, años después, cuando llegó con Jorge Vieira, bicampeones con él, siempre y ganamos algunos torneos de CONCACAF, realmente siempre América se distinguió por ser un equipo que competía para ganar, ¿no? Hasta el día de hoy, digamos que es como dicen, es el ADN del equipo, ¿no? Y bueno, también rápidamente te platico, también tuve la fortuna de tener a compañeros, porque yo era de los chicos, compañeros ya de experiencia, con muchos años jugando, que fueron muy importantes en mi formación. Conocí a Miguel Ángel Gamboa, tuve la fortuna de conocer a Dirceu Guimaraes, que fue nombrado el tercer mejor jugador del Mundial en Argentina 78, el maestro Reynoso, y otros más, ¿no? Entonces, esa gente, tuve la fortuna de tener cerca de mí jugadores a los que tenía que seguir porque eran jugadores que me daban un estupendo ejemplo, ¿no? Y lógicamente cuando me jalaban las orejas, pues me las jalaban fuerte, ¿no? O sea, ellos eran también exigentes, pero siempre fue importante esa parte, ¿no? Donde los jóvenes aprendemos de los que tienen ya experiencia. Y en este caso, en América siempre hubo jugadores que eran de los mayores que ayudaban mucho al jugador joven, ¿no? Hablando de juventud y experiencia, jugaste el Mundial del 86. ¿Qué recuerdos tienes, Carlos? Agridulces, ¿no? Agridulces, bonitos recuerdos, porque tuve la fortuna de participar, no era titular absoluto, pero bueno, jugué, entré de cambio contra Bulgaria, jugué el partido contra Irak de inicio, y también entré de cambio por Tomás Boy en el partido contra Alemania, cuando perdimos en penales, ¿no? Pero tengo un montón de recuerdos, o muchos recuerdos, Rodrigo, de todo el proceso que vivimos, porque fue muy importante y muy interesante toda la preparación que tuvimos, el apoyo que tuvo, digamos, la selección de parte de la federación y de los equipos, hay que decirlo, de los equipos que son los que aportaban a los jugadores para la selección, y tuvimos giras importantes, nos fueron haciendo madurar como equipo, como grupo, nos fueron haciendo cada día más competitivos. Éramos una selección muy competitiva, había jugadores realmente con mucha calidad, con mucha personalidad. Entonces tengo recuerdos muy lindos al haber jugado un mundial aquí en nuestro país. Tú imagínate
las sensaciones que teníamos, pero también la gran responsabilidad, ¿no? ¿Y por qué te digo que es agridulce? Porque hubo momentos muy bonitos, pero también la manera en cómo quedamos eliminados fue una manera, pues, muy simple, ¿no? Yo digo, lamentablemente, por ejemplo, nos fuimos a tiempos extras con Alemania, yo ya estaba en la cancha, teníamos un hombre más, ¿sí? Y el Vasco, nuestro técnico nacional, lamentablemente se hace expulsar en una acción, en una falta que hace, que ya estaba él amonestado, me parece, se hace expulsar. Entonces ahí perdimos la ventaja que teníamos numérica, porque todavía teníamos minutos por delante, porque el partido fue muy nivelado, fue un partido parejo, porque Alemania siempre ha sido una selección sumamente fuerte, pero estuvo inclinado, digo, se inclinaba para un lado y de repente se inclinaba para el otro, es decir, no había gran diferencia entre las dos selecciones en el tema de la cancha. Pero ahí dejamos ir una oportunidad y luego la forma tan simple como perdimos en penales, ¿no? Estaba Hugo, pero Hugo no quiso tirar porque él estaba lesionado, estaba lesionado. Yo entré por Tomás, que normalmente Tomás era el que ejecutaba los penales, y lógicamente Aguirre, que también era de los que posibles tiradores, también se había hecho expulsar. ¿Me explico? En ese partido. Entonces, los que normalmente pateaban un penal no estaban en la cancha. Entonces, yo estaba en la lista, pero era el quinto, el que me tocaba, mi lugar era el quinto, el cuarto era Carlitos Muñoz, mi tocayo, Carlos Muñoz. Ni Carlos ni yo pudimos patear porque realmente en los 3 primeros penales ya se definió la situación lamentablemente en favor de Alemania. Pero bueno, de cualquier manera, todo el ambiente que se formó en torno a la selección, el apoyo que tuvimos de nuestra gente, ¿no? Que fue fundamental, y lógicamente el compromiso que sentíamos, Rodrigo, porque en realidad sí sentíamos, teníamos charlas solamente entre los propios jugadores para generar y seguir fortaleciendo ese compromiso y saber que en casa teníamos y sentíamos la obligación de hacer cosas importantes porque estábamos en México y ya habíamos demostrado que éramos una selección que podía competir. Pero bueno, así es el fútbol y dejamos ir una gran oportunidad de seguir avanzando. Este es el equipo mexicano con Larios, con Amador con el 18, Quirarte tiene el número 3, con el 14 Félix Cruz, con el número 17 Raúl Servín, Carlos de los Cobos va con el número 6, con el número 7 Miguel España, con el número 22, Manolo Negrete, con el número 13, Javier Aguirre, el 10 es Tomás Boy, el 15, Luis Flores, y el entrenador del equipo de México es Bora Milutinovic, del equipo mexicano, y dirá, se inicia justamente el partido. Desde que es el segundo tiempo, México gana 2-0. Recuperación de España para Aguirre. Sigue Aguirre, abre bien para De los Cobos, aquí viene Carlos, saca tiro, travesaño y después Aguirre. La pelota la tiene el equipo mexicano, otra vez el árbitro del reloj. Ahora pide la pelota, señoras y señores, esto se acabó. Y así saluda el público del Estadio Azteca la victoria. Carlos, hace rato que hablábamos de la selección mexicana, el Mundial de Francia 98, eres asistente de Manolo Lapuente, que hace unos días desafortunadamente falleció. ¿Qué recuerdos de Manolo y qué recuerdos de ese Mundial? Pues mira, de Manolo, bueno, pues siempre fue un hombre muy decente, más allá de su capacidad y sus logros, porque ahí están los logros que tuvo como técnico, fue un técnico ganador, muy ganador, pero yo pienso que era un hombre muy decente, muy clarito en sus conceptos cuando tenía que hablar con los jugadores, abierto a que uno pudiera, como asistente, darle una opinión respecto a alguna situación del partido. Entonces, yo creo que son recuerdos muy agradables porque, por ejemplo, estuvimos en Arabia Saudita, en la Copa Confederaciones, jugando allá, y lógicamente aprendes de una persona que por alguna razón tuvo éxito, por alguna razón le fue bien,
Era un hombre preparado que veía muy bien el fútbol, hacía y generaba un buen vestidor, que eso también tú sabes, Rodrigo, que es importante muchas veces en el fútbol, tener un vestidor sano, un vestidor comprometido con el proyecto no solamente del técnico, sino del grupo. Entonces él sabía manejar muy bien a los jugadores, sabía entablar una relación muy positiva con los jugadores, y es por eso y lógicamente elegir a quiénes para iniciar un partido. Sí, era un hombre muy, muy inteligente, Manolo. Carlos, y hablando de selecciones, pues podría ser considerado como el mexicano más salvadoreño que existe, porque te tienen mucho cariño en El Salvador y tú les tienes cariño a ellos y a la selecta. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Rodrigo? Es que pues la vida te va llevando de repente por caminos, por situaciones en las que nunca espera uno. Y estaba yo primero en una situación donde yo nunca he tenido representante. Entonces, en ese momento no tenía trabajo, y estoy hablando de más o menos del año del 2005, porque el primer proceso que viví fue hacia Sudáfrica 2010, ¿no? Entonces, en 2005 me busca el dueño y directivo presidente de un club que se llama Club Deportivo FAS. Es un equipo de los equipos grandes de esa liga, y para invitarme a dirigir, lo pensé, lo platiqué con mi esposa, y bueno, entendí que era una experiencia más, ¿no? Y que tendría que vivirla. Y entonces acepté el reto y me fui a El Salvador, y ahí empezó una historia muy bonita, porque al final llegamos a la final, no ganamos la final, pero sí hicimos un buen trabajo, de tal manera que acabando este torneo, Rodrigo, me busca el presidente de la Federación de El Salvador, el señor Rodrigo Calvo, para invitarme a trabajar y dirigir la selecta, como con cariño se le recuerda, se le nombra, ¿no? Allá en El Salvador. Y entonces, bueno, pues había dirigido un torneo. Entonces yo ya estaba más o menos empapado de lo que era la liga salvadoreña. Yo ya había ubicado a los rivales y entendí que a pesar de que el universo de jugadores es muy corto, porque son muy pocos equipos, pues la realidad es que yo veía que había jugadores sobre todo con personalidad. Eso es lo que tiene el futbolista salvadoreño, que es un futbolista de mucho aguerrido, de mucha garra, de mucho coraje en la cancha. Y bueno, pues entonces para mí fue importante, y asumí ese compromiso. Y bueno, pues desde ese momento, bueno, pues fuimos construyendo una selección que pues le dio muchas alegrías a la afición, y que aún la afición la recuerda mucho en esa primera instancia, aunque en la segunda etapa tuve mejores números. ¿Me explico? La primera etapa la recuerda la gente con mucha nostalgia, ¿no? Porque también fue una selección que le dio muchas alegrías a nuestra afición allá en El Salvador. ¿Cómo vive el fútbol la afición salvadoreña? Pues mira, El Salvador es un país territorialmente muy pequeño, es el más pequeño de Centroamérica. Es un país, te platico rápidamente, es un país muy lindo, muy bonito, porque tiene un paisaje precioso, tiene volcanes, tiene lagos, tiene costa. Es decir, es un país pequeño, pero tiene muchos recursos naturales y muy bonitos. Y bueno, pues la gente vive una de sus, digamos, de sus mayores distracciones, por así llamarlo, es su selección. Es decir, siendo un país pequeño, la gente es muy entregada a su selección, como le llaman a su selecta, ¿no? Viven cada partido de su selección con mucho sentimiento, son muy echados para adelante, como decimos, la afición. Normalmente cada vez que la selección juega, normalmente llena el estadio Cuscatlán, que es un estadio muy especial, porque ese estadio genera mucha presión al rival en turno para nuestra selección, nuestra selecta. Normalmente la gente mete mucha presión, son más o menos entre 35 y 40 mil
el aforo del estadio, pero todo el partido están apoyando a su equipo, a su selección. Entonces, la gente allá vive cada partido de su selección con muchísimo entusiasmo, con mucha entrega, con mucho ímpetu. Cuando te nombran director técnico de la selección de El Salvador, ¿esperabas llegar a ser en lo que te convertiste? Porque, repito, la gente te quiere muchísimo por allá. Mira, siempre ha habido digamos, ha habido una cierta rivalidad futbolística, más bien la siente más el salvadoreño que el mexicano, ¿no? Pero esa rivalidad con México siempre ha existido, ¿no? Para ellos es importante cuando se juega con México, pues ganarle a México es algo. Y lo entiendo, ¿por qué? Pues porque la liga de El Salvador es una liga muy pequeña comparada con la liga que tenemos aquí en México, ¿no? El universo de jugadores, como te decía hace un momento, es mucho más reducido que lo que hay acá. La calidad de los jugadores extranjeros que se contratan, pues son de otro nivel. Entonces, en realidad, para ellos, siempre ganarle a México representa muchísimo, ¿no? Representa un gran logro, genera mucha alegría en la gente. Lo viven. Un partido contra México se vive de una manera muy especial en El Salvador. Sigue Julio Martínez con la pelota, ya había salido. Debe de ser todo, lateral, se cumplió el tiempo. Atención, árbitro, se acabó. Le ganamos a México, sí se pudo. Ha ganado El Salvador, 2-1 México. ¿Cómo es el fervor que tienen por Jorge el Mágico González por allá? Claro, bueno, es que Jorge era un crack, ¿eh? O sea, fue un jugador fuera de serie, muy reconocido en España, y lógicamente un jugador que siempre fue, digamos, el mayor referente de la selección, ¿no? Hasta el día de hoy, el Mágico, y aparte una gran persona, ¿eh? Un hombre sencillo, muy sencillo, simple en su forma de ser, y lógicamente la gente por eso lo quiere tanto, ¿no? Porque llegó a ocupar un espacio muy importante en España y a ser reconocido por el ambiente del futbolístico español, y cuentan un montón de anécdotas de Jorge por allá en España, pero hay que reconocer que ves un video de Jorge y es increíble, ¿no? La velocidad, la habilidad que tenía, la forma de definir. Y tuve el gusto y el privilegio de conocerlo, de tratarlo un poco, muy especial en su manera de ser, un hombre muy decente, muy tranquilo, hasta cierto punto callado, pero fue un gran jugador, definitivamente. Carlos, pasando y saliéndonos un poquito de la cancha, hay mucha gente que no lo sabe, pero hay otra pasión que tienes, que es la música. Sí, claro. Pero desde niño la música nos llamó la atención a mi hermano Sergio y a mí, que también Sergio fue profesional del fútbol. Él jugó en Tampico Madero. Él jugó una final contra América, esa vuelta donde allá ganaron 4-1 y América les da la vuelta aquí 4-0. Era un muy buen jugador. Y él también es un amante de la música. Entonces nosotros crecimos porque mi madre le encantaba la música. Yo recuerdo que los sábados, que eran los días para mí eran los días más maravillosos, porque no iba a la escuela temprano. Entonces, los sábados, si escuchaba música en la casa, yo me despertaba feliz, ¿no? Motivado, porque sabía que mi madre había puesto un disco de Armando Manzanero o de Rafael, el español, ¿no? Discos que le compraba a mi papá. Entonces, sí, la música siempre estuvo presente en mi vida, siempre. Y cuando era niño, pues ya casi o adolescente, llegó a vivir aquí a la colonia en donde yo crecí, en la colonia Jardines de Querétaro, una colonia que está a un lado de los arcos, el acueducto de Querétaro, Rodrigo. Ahí crecimos, la familia, y llegó un día un chico a habitar, a ser parte de un colono más dentro de esta colonia de Jardines, y llegó con una guitarra. Él era más que amigo mío, se hizo amigo de mí, porque era de la generación de mi hermano Sergio, que es
un poco más chico que yo, y Fernando llegó ahí con una guitarra y nos llamó la atención que este chico empezaba a tocar y lo hacía con una facilidad y también cantaba bien. Entonces, gracias a Fernando nos despertó, no solamente a mi hermano, a mí, sino a la mayoría de los amigos, nos despertó ese gusto por tocar la guitarra, y es así como crecíamos cada año, y cada año íbamos de serenata a las mamás, por ejemplo, ¿no? Entonces íbamos de serenata, todo el grupo de 8 o 9 amigos con guitarras a llevar el serenata a las mamás, o si alguno de familiar había cumplido años, pues íbamos a llevarle serenata. Es decir, fue una etapa muy bonita y se me quedó. La música siempre me encantó, la música me gustó, aprendí a tocar la guitarra, digo, a acompañarme, ¿no? Porque tocar la guitarra ya es otra cosa, de una manera diferente, pero me acompaño y me gusta componer, compongo mis canciones, y es una de las grandes, gustos que tengo, la música. Porque la música, tú sabes, Rodrigo, que te permite soñar, te permite recordar cuando escuchas alguna canción y te acuerdas de tu época de chavo, ¿me explico? Y lógicamente mi esposa, Maite, mi esposa, es otra amante de la música. Me explico, ella también, hemos estado juntos ya muchísimos años, y lógicamente a nosotros, a los dos, nos encanta poner un disco en el aparato para escuchar una canción que nos gusta, la bailamos de repente, y bueno, pues disfrutamos de la música también con mi mujer. Si te digo estas frases, ¿qué viene a tu mente? Me muero de tristeza hoy, cómo te extraño y sin ti nada es igual. Pues sí, esas son canciones mías, el título de 3 canciones mías, mi querido Rodrigo. La primera canción que hice se la hice a mi papá, luego a mi mamá. Aún no conocía a mi novia, ¿no? A la que hoy es mi mujer. Y después ya, pues la mayoría de las canciones que escribo son por ella, ¿no? O sea, el motivo básicamente es mi esposa. Hay una canción, Carlos, que se llama A ti, Padre. A los que hemos perdido a nuestro padre, es una letra que nos llega al corazón. Enhorabuena, y qué letra. Gracias, gracias, Rodrigo. Sí, esta es la primera canción que hice. Yo tenía muy poco tiempo de haber llegado a México para estar con el América, y vivía con un tío, un hermano de mi padre. Yo quería vivir solo, yo quería mi independencia, pero un día que vino mi padre a verme a un Interescuadras, que a veces venía a ver los Interescuadras, de regreso ahí paramos con mi tío, y yo vivía en una casa de huéspedes, y entonces mi tío le dice a mi papá: oye, dile a Carlos que se venga a vivir aquí con nosotros, que pobre, ¿para qué está solo? Y yo por dentro decía: no, tío, no le digas nada a mi papá, yo quiero estar solo. Y al final mi papá me dijo: oye, pues vente un tiempo aquí con tu tío para que no te sientas solo. Pues habría que hacerle caso al chief, ¿no? Y entonces estuve un tiempo con mi tío. Cuando estaba en casa de mi tío, hablando de la música, ahí fue donde yo le compuse a mi padre, primero a mi padre y después a mi mamá, sus canciones. Así es. Decirte cuánto te quiero, decirte cuánto te siento, decirte que eres mi aliento en mis ratos lastimeros. Sí, son grandes canciones, grandes letras, mucho Gracias, sentimiento, Rodrigo. Carlos. Gracias, Rodrigo. Y el fútbol está relacionado también con la música, y aquí tenemos No me digas. LP de la selección del 86. Claro. Y el equipo tricolor. ¿Cómo fue esa experiencia, Carlos? Fue muy padre, fue muy emocionante, la disfrutamos mucho. Nos llevaron a un estudio, me parece que estaba ahí en Miguel Ángel de Quevedo, en la capital, en México, y entonces nos platicaron el proyecto, y pues nos gustó mucho la idea, ¿no? Y así fue como nos platicaron los productores de qué se trataba, qué había que hacer. Nos ubicaron en algunos grupos, y hubo una anécdota muy simpática que cuando
inicia la grabación y apenas tenía unos 15, 20 segundos de haber iniciado la grabación. Y entonces el productor y el que manejaba ahí la música dicen, permítanme, a ver. Y le dicen a Armando Manso, a ver, cánteme un poquito usted. No, pues Armando era el más desafinado de todos. Entonces ya lo puse a cantar y le dijo, hágame el favor, usted se va a ir hasta atrás. Usted se va a colocar hasta atrás. Y ahí lo pusieron Armando hasta la parte posterior del estudio, ¿no? Pero fue una experiencia muy padre, porque las canciones eran alegres y estábamos viviendo un ambiente pues muy agradable, se estaba viviendo en México, pues tú imagínate, llegó gente del mundo entero. Y luego también recordarás, Rodrigo, que también otras selecciones como Alemania, me parece, también grabaron sus canciones y las trajeron aquí digamos que a promocionar aquí a México, ¿no? Sí, fue bonito el detalle, me parece que una buena idea tanto de la federación como de los productores del disco. Aparte de Carlos de los Cobos, ¿quiénes eran los más entonados de esa selección para cantar? Fíjate que Manolito Negrete es afinado, muy afinado, no tiene tanto potencia, pero es afinadito. Y yo creo que nada más, ¿eh? Los demás sí. Yo creo que tuvieron que meter un coro ahí detrás, ¿verdad? Para que las cosas no se escucharan. Porque nos pusieron digamos que en vivo, nos pusieron nuestra grabación y no, hubiera sido un desastre si le hubieran sacado de esa manera. Entonces sí hubo un coro de gente profesional detrás de nuestras voces. Y si a la gente le decimos que esa canción se llama Adelante México, no la van a ubicar, la conocen más como El Equipo Tricolor. El Equipo Tricolor. Fueron dos canciones, ¿verdad, Rodrigo? Sí, La Ola Verde y Adelante México. Exactamente. Entonces esa del Equipo Tricolor se llama Adelante México. Exacto. Ah, ok, qué bien, qué bueno. Mira, qué bueno que me lo dices, porque yo pensé también que el título era diferente. Carlos, ¿cómo es tu vida ahora como esposo, como padre y como abuelo? Como abuelo, sí. Tengo 2 hijos, ya tengo 43 años de casado con Maite, mi mujer maravillosa. Fuimos 2 años novios, o sea que ya tenemos 45 años juntos. Y tenemos 2 hijos, Rafael, que es el mayor, él es del 82, hoy tiene 43 años, y mi hija Paulina, 41. De Rafa tengo 2 nietos, una niña y un niño, Dominique y Rafita, y de Pau tengo 3 nietos, 2 varoncitos primero, Juan Carlos, Marcelo y María, la más chiquita. Entonces, pues son una maravilla. También compuse una canción para ellos que se llama Mis Lindos Nietos. No sé si la has escuchado, pero no es mi voz, simplemente es mi música y mi letra, ¿no? Pero ya voy a ponerle mi voz. Pero es una canción que habla un poquito de mi sentimiento por mis nietos, ¿no? Porque realmente esa relación con los nietos es maravillosa. ¿Te gustaría que alguno de tus nietos siguieran tus pasos en el fútbol? ¿Cómo no? Pues tengo 2 nietos, los 2 hijos, pues los 3 varoncitos les gusta, lo practican, y qué bueno que ojalá alguno de ellos mantenga esa decisión y ese gusto por el fútbol. Sí me encantaría tener la posibilidad, si es que Dios me da vida, de ver a uno de mis nietos jugando al fútbol. Claro que me encantaría. ¿Con qué sueñas, Carlos, en esta etapa de tu vida? Conseguir viviendo cerca con la persona con la que vivo, con mi mujer, por mucho tiempo. Ese es mi sueño preferido, ¿no? Seguirme acompañando de mi pareja, de mi mujer, que tanto amo. Ver crecer a mis nietos, que Dios me dé un tiempo para verlos un poquito más grandes, porque sé que yo tengo 66 años, ya soy un tipo mayor. Trato de llevar una vida pues lo más sana que se pueda. Ya no hago el mismo ejercicio que hacía antes, desde luego, pero me gusta, como quiera que sea. Sueño el mantenerme bien, que Dios me dé algunos años más de vida y estar siempre cerca de Maite y de mis hijos, de mis nietos, ¿no? Ver crecer a mis nietos, como lo digo en esa canción que les hice, ¿no? Que ojalá pueda verlos crecer.
Carlos, y por último, si tuviéramos un espejo y te ves, pero el reflejo es aquel Carlos que llegó a Querétaro desde Matamoros, que nos platicabas al inicio, Claro, ¿qué le dices a poquitos años de distancia? claro. Que considero he sido que seguí un buen ejemplo, que siga con el ejemplo que vi de mis padres, ¿verdad? Porque yo siento que eso fue fundamental en mi vida, porque cuando yo me fui, te lo platico rápido, cuando yo me fui a México a jugar con el América, pues era un chamaco de 18 años, iba a cumplir 19, y con muchas tentaciones en un momento dado, ¿verdad? Muchas opciones o distracciones para tomar caminos que no eran los indicados, pero gracias al ejemplo que vi en mi casa, caminé por un camino correcto, ¿no? Entonces, yo me digo, lo has hecho bien, como hijo, fuiste un hijo amoroso con tus padres, respetuoso. Como padre, bueno, pues estoy tratando de darle un ejemplo digno a mis hijos. Y como esposo, bueno, pues creo que he hecho un trabajo bueno, porque lo primero que pienso cuando pienso en mi mujer es en una palabra que es fidelidad, ¿no? O sea, si yo quiero ser feliz, primero tengo que ser fiel y tengo que tener fidelidad a mi mujer, a mi esposa, porque pues sé que ella ha dado y ha entregado su vida y su tiempo para estar conmigo. Entonces, le diría al niño que fui, pues que he caminado un camino correcto y que considero que voy a seguir en esta misma línea. Carlos, te agradezco muchísimo, en verdad, tu tiempo, esta plática tan amena, y decirle a la gente, si no han escuchado a Carlos de los Cobos cantar, se los recomendamos. Rodrigo, un gusto haber platicado contigo. Mil gracias por esta oportunidad que me das. Me encantó tu entrevista, me gustó mucho el tono de la misma. Y bueno, pues ya sabes que tienes un amigo, Rodrigo. Amigos de Parlante Deportivo, las palabras de un gran mediocampista y un gran cantante, Carlos de los Cobos, aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, Carlos. Fuerte abrazo. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Cuídate. Me dicen que me aleje de tu lado, que nada ganaré con retenerte, que voy a terminar muy lastimado, que eres una mujer que no conviene. Y yo les digo a todos que te quiero, que eres esa mujer con quien soñaba, que no podría vivir si te marcharas. Tan solo de pensarlo yo me muero. Y es que sin ti nada es igual, la luna, el sol, el cielo, el mar. Y es que sin ti, ¿qué más me da vivir, morir o respirar? Es que sin ti, ¿qué voy a hacer? No sé vivir sin tu querer. Y es que sin ti, toda ilusión se acabará. Esto fue Parlante Deportivo.